En 1979, cuando mi madre se casó, tenía unos 20 años. En ese momento, vivía con una amiga en un apartamento en una calle tranquila, pero algo deteriorada de Jackson, Mississippi. La guitarrista con la que vivía estaba fuera de la ciudad por el fin de semana. Le dijo a mi mamá que no volvería hasta el lunes, así que sabía que estaría sola por unos días. Estar sola en el apartamento el domingo por la noche daba algo de miedo, así que se fue a dormir. Apenas estaba quedándose dormida cuando, de repente, escuchó un ruido en la sala, como algo que se movía. Después de un rato, escuchó la puerta principal abrirse con un crujido. Al principio, pensó que su compañera había vuelto antes de tiempo, pero al pasar los segundos, notó que la luz no estaba encendida y que su amiga no había dicho nada. En lugar de eso, escuchó cosas moviéndose. Fue entonces cuando lo supo. Había alguien más en la habitación y no estaba segura. Mi mamá podía ver cómo alguien se acercaba a ella, a pesar de que solo había una habitación entre ellos. Había una puerta trasera detrás de ella, cerca de la cocina. Siempre estaba cerrada con llave y no tenía la clave para abrirla. Sintió que no tenía una salida fácil de la situación. Como era religiosa, empezó a orar, pidiendo ayuda. Sintió que sus pensamientos se aclaraban y se sentía más tranquila a medida que rezaba. En lugar de asustarse, supo que la mejor forma de mantenerse a salvo era quedarse quieta y en silencio, con la esperanza de que el intruso no la notara. El hombre tomó el dinero de la bolsa de mi madre y ella pensó que se iría. Intentó mantener la calma enterrando el rostro en la almohada mientras rezaba. Sin embargo, el miedo la hacía temblar. Abrió un ojo lentamente y vio a una figura oscura atravesando la entrada. Era muy alto, incluso más que su prometido, quien medía 1,90 m. La sombra de este hombre cubría la habitación y lo hacía parecer muy grande. Mi mamá se quedó quieta mientras él se acercaba, porque pensaba que la única forma de mantenerse a salvo era quedarse en silencio. Fingió estar dormida. Él se paró al pie de su cama por encima de ella e inclinó lentamente la cabeza hacia un lado, como si quisiera ver su rostro con más claridad. Del miedo, dejó salir el mayor grito que pudo, con la esperanza de que alguien la escuchara. Después de que dejó de gritar, mi mamá vio cómo el hombre alto se fue por la sala y salió por la puerta principal, cerrándola detrás de él. Cuando estuvo segura de que no era un sueño, cerró la puerta rápidamente y encendió las luces. Llamó a la policía más tarde para contarles lo que había pasado. La persona que entró solo tomó unos pocos dólares de su bolsa. La policía le mostró a mi madre fotos pequeñas de rostros y le pidió que identificara al hombre, ya que no pudo ver su cara con claridad. Todas se veían iguales. Finalmente eligió una de las fotos después de pensar mucho. El detective que la estaba ayudando era alguien que conocía. Trabajaba como asistente en la universidad donde mi mamá estudiaba, en la Universidad del Sur de Mississippi. El detective pareció un poco decepcionado con la elección de la foto. Le dijo: «Me habría gustado que hubieras elegido esa», señalando a otra foto. «Paul vive a 2 calles de aquí y perdió a su esposa la semana pasada». Mi mamá no entendía cómo podía haberlo reconocido si solo vio una pequeña foto y no un grupo completo. Después de eso, el reporte policial no mencionó nada más sobre el evento. La semana siguiente, mi mamá leyó en las noticias sobre un incidente similar que sucedió a unas pocas calles de distancia. Empacó sus cosas y dejó el apartamento para quedarse con una amiga por unas semanas porque se sentía más segura ahí. A pesar de que su compañera de cuarto había regresado, mi mamá se sentía incómoda y tensa. Durante mucho tiempo, no pudo relajarse en su casa porque lo sucedido seguía persiguiéndola, haciéndole difícil dormir y sentirse en paz. Esto comenzó en 2012, cuando una amiga de la infancia me pidió que me mudara con ella. Me gustaría salir de casa de mis padres, pero ella necesita ayuda para el alquiler.
La casa era una pequeña pero linda cabaña en medio de una tranquila zona suburbana. Estaba hecha de madera y tenía un porche al frente. Había árboles altos alrededor. Creemos que la cabaña fue construida alrededor de los 1700. La carretera junto a la cabaña lleva el nombre de la familia que fue dueña de esa tierra. Antes poseían un gran terreno que ahora forma parte de la ciudad más grande de Estados Unidos. Puedes encontrar fotos que se parecen a la cabaña colonial estadounidense si la buscas en internet. Al principio pensamos que la casa había sido una vivienda de esclavos porque la zona era conocida por la agricultura. Después supimos que también había sido un establo. La idea del establo tiene sentido porque mi perro desenterró una herradura que aún conservo. Noté que el lugar se sentía algo raro la noche en que nos mudamos. No había puertas en el dormitorio de abajo, ni en el cuarto en el que yo estaba arriba. Alguien añadió una extensión a su casa en los años 80 y convirtió su cuarto. Los últimos inquilinos añadieron un baño y una cocina, ya que la casa original no tenía ninguno de los dos. Ahora que tienes una buena idea de la casa, déjame contarte por qué estoy narrando esto. Desde que me mudé, sentía que alguien me observaba. Siempre parecía un sótano en la casa, oscuro, frío y húmedo. Eso podría tener sentido en esta vieja casa, pero había algo extraño. Cada noche me despertaba en la cama escuchando un sonido de algo rascando justo debajo de mi cama, cerca de mi cabeza. Además, no solo eran sonidos. Me despertaba porque era tan fuerte que me asustaba. Sucedía todas las noches, y no tenía idea de dónde venía. Después de prestar atención me di cuenta de que el rascado era lento y largo, como si algo estuviera arrastrándose un poco. Al principio, pensé que podrían ser ratones o algo similar. Luego simplemente volví a colocar mi mano sobre mi cabeza y cerré los ojos y oídos. Tenía unos 23 años en ese momento. Sentía que me escondía, pero no iba a enfrentar lo que estaba rascando la madera. Entonces lo escuché otra vez una noche. Probablemente habría estado dormido, pero estaba despierto y lo escuché claramente esta vez. El sonido comenzó arriba, lejos de mi cama, en el techo. Luego se movió lentamente hacia abajo por la pared. Pronto, pude sentir el rascado justo debajo de mi cama. El ruido atravesó la habitación y regresó a la pared después de un rato, y luego se detuvo de repente. Por esto supe que no eran ratones. Las paredes estaban hechas de troncos de madera maciza. Eran iguales por dentro y por fuera, sin agujeros ni grietas por donde algo pudiera pasar. Un animal pequeño no debería haber sido capaz de hacer ruidos tan claros y fuertes en una madera tan gruesa. No había espacio en el suelo entre el techo y el piso de arriba. Estaba asustado, así que bajé a dormir. Esa persona, que ahora es mi esposa, me preguntó qué estaba pasando. Le conté. Le sucedieron las mismas cosas cuando estuvo sola en casa durante la primera semana. Aquí es donde las cosas se vuelven espeluznantes. Tuve que quitar todos los tornillos que el último inquilino había puesto en las ventanas antes de mudarnos. En el último alquiler había muchos catálogos. Escribimos, "No vive aquí", en todos. A ese tipo siempre lo llamaban un satanista ermitaño en chistes, y creo que estábamos bastante cerca. Ambos comenzamos a dormir en la sala de estar abajo porque nos sentíamos más seguros juntos. Me ayudaba a lidiar con la sensación extraña cuando alguien estaba conmigo, hasta una noche. En mi sueño, sentí que una fuerza oscura se acercaba, pero realmente parecía que solo estaba viendo cómo dormía. La figura oscura creció y creció sobre mi cabeza. Pude sentir la presión aumentando en mi cabeza y escuché un zumbido agudo en mis oídos. Me desperté de repente y miré alrededor de la habitación porque era tan fuerte. Después de un segundo, la televisión se apagó. Se detuvo en ese momento. Habíamos tenido problemas con la tele que se encendía y apagaba sola, pero esta vez parecía demasiado extraño como para ignorarlo. La tele estaba apagada cuando me fui a dormir, así que sabía que estaba apagada. Entonces, ¿por qué estaba encendida en primer lugar? Después de esa noche, comenzamos a dormir en su habitación. Le pregunté qué ocurría en su habitación,
y ella dijo que nada. Podría ser porque fue añadida. No estoy seguro. Pero parece que nuestros fantasmas la dejaron en paz. Ahora estamos casados hace 5 años. Una vez estaba leyendo arriba, y justo cuando estaba quedándome dormido, mi ventana comenzó a abrirse y cerrarse sola. Ya estaba harto de este espíritu. Al día siguiente, puse la misma situación para ver qué sucedía. Lo hizo una vez más. Finalmente perdí la paciencia y le grité que nos dejara en paz. Estaba harto de su estupidez. Funcionó por un tiempo, sin embargo. Luego, cuando estaba solo en casa, las alarmas comenzaban a sonar tan pronto como mi esposa salía. Se abrían los cajones y golpeaba la puerta principal. La cosa extraña disminuyó con el tiempo y luego se detuvo completamente. Fue un evento muy raro. Ahora la casa se siente como debería. Hoy en día, voy allí solo y no siento ninguna mala vibra. Espero que siga así. No quiero lidiar con ese tipo de cosas aterradoras de nuevo. Hay mucho campo alrededor de donde vivo en Inglaterra. Ese día, estaba conduciendo por una pequeña carretera rural cerca de una vía principal. Había un campo abierto grande con arbustos a cada lado del camino. Era tranquilo, solo pasaban unos pocos autos por la carretera principal. Estaba hablando con mi novio cuando vi una figura muy alta, parecida a un humano, parada al lado del camino. Era muy delgada, como piel y huesos, y no parecía tener ropa. Esa cosa tenía la piel pálida y parecía muy mal, como si estuviera enferma o débil. Se movió tan rápido que no pude distinguir su rostro, pero por lo que alcancé a ver, algunas partes de su cara parecían borrosas, como si se hubieran difuminado o desenfocado, como si hubieran editado la imagen. Cruzó rápidamente la carretera frente a mí y se metió en el campo. Reduje la velocidad y miré hacia atrás para ver a dónde iba. Aún había suficiente luz para ver el campo, aunque estaba oscureciendo, ya que el sol se estaba poniendo. Observé la zona una última vez para tratar de encontrarlo, pero había desaparecido. No había nada en lo que pudiera haberse ocultado, ya que el campo estaba vacío y el pasto era demasiado bajo. En tan poco tiempo nadie habría cruzado el campo completo para llegar a los árboles del otro lado. Sea lo que fuera, parecía haber desaparecido en el aire. Tenía demasiado miedo como para detener el auto y mirar, aunque mi novio me lo dijo. Aunque mi corazón latía rápido, sentí que debía seguir conduciendo, así que lo hice. Ni siquiera me detuve para mirar alrededor. No sé si conducir ese día fue una mala idea. No sé por qué me asustó tanto. No puedo dejar de pensar en eso desde entonces, y me está volviendo loca. Ha pasado un tiempo, y lo único que se me ocurre es que pudo haber sido algo sobrenatural. Si era una persona. Después de que mi ex esposa me pidió que me fuera, me mudé a mi apartamento en noviembre de 2018. La estaba pasando mal, pero encontré un compañero de cuarto en Craigslist. Él solía ausentarse por largos periodos debido al trabajo. Parecía una buena combinación cuando nos conocimos, ya que era amigable y tranquilo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la vida aquí se volvió difícil de manejar para mí. Un día le pregunté sobre el departamento y sobre él mismo. Dijo que todo estaba bien hasta que pregunté si había sonidos extraños o personas raras viviendo ahí. Pensó por un momento y luego dijo: "A veces parece que no estás aquí. No creo que sea así, pero a veces parece que hay alguien más aquí". Luego, después de unos 2 meses, conocí a Frank por primera vez. Era invierno, y aún estaba oscuro cuando desperté una mañana alrededor de las 5 a.m. Como en esa época del año, la habitación estaba silenciosa y fría. Cuando giré la cabeza para mirar mi armario, estaba muy oscuro. El armario es un gran hueco en la pared, así que en teoría no debería haber estado tan oscuro. En el centro de mi armario, vi una sombra alta y negra. Sentí escalofríos en el cuello, aunque estaba envuelto en 2 cobijas.
Intenté volver a dormir cerrando los ojos. No desperté hasta después de las 7 a.m., sin sentirme mal. Cuando mi hijo vino a visitarme por primera vez, sucedió otra cosa extraña. Después de una larga batalla, mi exesposa finalmente me dio la custodia de nuestros hijos. Alrededor de las 9 de la mañana, llevé a mi hijo a mi casa y pasamos un gran día jugando juntos. Le encantaba gatear por el suelo. Tenía solo 7 meses. Le tenía miedo a los baños, lo cual me preocupaba un poco. Su madre le envió unos lindos zapatitos. En vez de eso, elegí usar un cubo de minerales que tenía para hacerlo sentir mejor. Sin embargo, mientras preparaba el baño, sentí el mismo escalofrío nuevamente. Aunque mi hijo estaba allí, se sentía raro, pero intenté ignorarlo y disfrutar mi tiempo con él. Solo estábamos mi hijo y yo en el departamento, ya que mi compañero de cuarto tenía que trabajar. Estaba oscuro. Mi hijo se acostó. Vi una sombra salir de mi habitación después de que él se quedó dormido. Decidí seguirla porque quería saber qué era. Una parte de la sala estaba mucho más oscura de lo que debería cuando entré. Intenté ser suspicaz, pero cuando sentí ese escalofrío, me pregunté si solo estaba nervioso por preocuparme por mi hijo. Después de mirar el área oscura durante 2 minutos, volví a preparar la comida que quería. La sombra estaba allí hasta que encendí las luces, después de lo cual desapareció. Después de comer, me quedé despierto 2 horas más antes de dormir. El ruido, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, me hizo despertar rápidamente. Sonaba como si alguien estuviera tratando de entrar en el departamento. Mis sillas se movían un poco. Podía escuchar pasos suaves en el suelo mientras se movían. También se escuchaba un sonido bajo y lento, parecido a un murmullo. No quería moverme porque necesitaba estar cerca de mi hijo, quien dormía profundamente en la habitación de al lado. Los extraños sonidos continuaron durante 20 minutos, y pude sentir cómo mi nivel de estrés aumentaba. Después de eso, me levanté y abrí la puerta. Al caminar por el pasillo hacia la sala, una brisa fría recorrió mi espalda. Me detuve al ver mi mesa. El cubo de minerales que había estado lleno de agua ahora estaba en mi silla, con los zapatitos de mi hijo encima. No quería creer lo que estaba viendo ni pensarlo demasiado. El último evento importante fue cuando mis amigos y yo llegamos a casa desde el bar. La mayor parte del tiempo juego al billar y solo tomo una bebida a la vez. De todas formas, el departamento estaba muy silencioso cuando abrí la puerta y fui a la cocina para preparar algo de comer. Al abrir la puerta del refrigerador, vi de reojo algo parado junto a la mesa, mirándome. No lo miré directamente. Decidí hablar con Frank en vez de eso. Le dije las reglas y que se mantuviera alejado de mi hijo. «Hazme saber si necesitas espacio o privacidad», le dije, y haría lo posible por respetar eso. También pensaba que el baño era su habitación, así que le dije que dejaría la puerta abierta y apagaría todas las luces cada noche. Cuando terminé mi breve discurso, él desapareció. Mientras comía y veía televisión, noté que apenas podía ver el baño mientras me preparaba para acostarme. Generalmente estaba más iluminado debido a la luz de la sala, pero esa noche estaba muy oscuro. Con los años, he conocido a Frank muchas veces en pequeños momentos. Cuando venía de visita, sin embargo, nunca intentaba lastimarme ni a mi hijo. A veces lo veía de reojo en la oscuridad. A veces, cosas en la casa, como puertas o sillas, se movían solas. Frank nunca hizo nada malo, aunque daba miedo. No creo en fantasmas ni en nada sobrenatural, y pienso que la ciencia puede explicar todo. Pero no puedo dejar de pensar en lo que realmente sucedió cuando mi esposa Amanda y yo fuimos de campamento hace poco. Decidimos pasar un tiempo en el bosque con nuestros 2 perros, Max y Luna, el sábado pasado, para escapar del ruido y el caos de la ciudad y disfrutar de la paz de la naturaleza. Empacamos nuestra tienda de campaña, comida y otras cosas que necesitaríamos para llegar a un lugar a aproximadamente 1 hora de distancia.
Vivimos en el estado de Washington y amamos hacer caminatas y acampar en nuestro tiempo libre. Pero cuando acampamos, evitamos los sitios con mucha gente. Siempre buscamos lugares tranquilos y apartados en el bosque, donde podamos estar solos con la naturaleza. Este fin de semana encontramos un gran lugar, a 16 kilómetros en un viejo camino forestal. Estaba en un parque nacional, rodeado de árboles altos. Vimos algunos otros campistas a lo largo del camino mientras íbamos al sitio. Luego de un tiempo encontramos un lugar donde podíamos estar solos y en silencio. No había señal de teléfono ni forma de comunicarse con el mundo exterior. Alrededor de las 10 de la noche, nos fuimos a dormir. La temperatura bajó de unos 21 grados Celsius a unos 4, así que nos quedamos en nuestra tienda para mantenernos calientes. No suelo dormir bien naturalmente, así que me despierto con frecuencia en medio de la noche. Esa noche no fue diferente. Cada pequeño sonido, como el viento moviendo las hojas o el crujido de las ramas, me despertaba. Por otro lado, mis perros Max y Luna nos interrumpían a mi esposa y a mí. Se movían tratando de encontrar un buen lugar, empujándome al borde de la tienda y dificultándome dormir. Permanecí en mi saco de dormir hasta la mañana, escuchando el canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas. Era alrededor de las 5 a.m. El aire fresco de la mañana hacía que la tienda se sintiera fría. Mientras yacía ahí, disfrutando de la paz, escuché algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. Una voz de mujer preguntó, ¿está Amanda aquí? Logos a unos 15 metros de distancia. Sentí miedo, y mi rostro se puso caliente al darme cuenta de que no tenía idea de quién era. Me quedé acostado lo que parecieron 10 minutos, esperando escuchar la voz o a alguien caminando por los arbustos. Lo único que podía oír era el canto de los pájaros al amanecer. Finalmente, me levanté, abrí la tienda y eché un vistazo. No vi nada extraño, y ciertamente no vi a ninguna mujer. Me empecé a calmar y pensé que, al estar dormido en la tienda, debía haber estado entre el sueño y la vigilia. ¿Y si solo fue un sueño? Una mujer llamando a mi esposa me hizo pensar en eso todo el tiempo, porque parecía tan real. Poco después, mi esposa se despertó y le conté lo que había pasado. Ella también dijo que debía haber sido un sueño. Decidimos irnos temprano esa mañana para hacer algo de trabajo en casa antes de que comenzara la semana laboral. Fue agradable estar afuera. Sin embargo, quería hacer cosas en la casa. Desmontamos la tienda y metimos nuestras cosas en el auto. Han pasado 3 días y aún no puedo pensar en otra razón además de sueños. Pero lo recuerdo tan claramente y no puedo quitarme de encima la sensación de que algo extraño sucedió esa mañana. Busqué en internet para ver si alguien más había pasado por lo mismo. He buscado leyendas antiguas o historias sobre voces que te llaman en el bosque, pero no he encontrado mucho. Solo se lo he contado a mi novio y a su hermano. Cuando se lo conté a su hermano, se rió y actuó como si estuviera loco. Así que no se lo conté a nadie más. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en lo que vi. Siempre lo tengo en mente. Esto sucedió hace algunos años, cuando vivía en una ciudad universitaria. Mis amigos todavía tenían 2 semestres por delante, pero yo solo tenía 1. Decidí compartir habitación en una casa con 2 chicos que conocí en Craigslist para ahorrar dinero. Puede sonar extraño, pero eso no es lo raro. Un día salí a correr por el vecindario. Cuando llegué a casa, decidí ducharme de inmediato. Mientras me estaba echando champú, se escuchó un golpe fuerte en la puerta principal. Mis compañeros eran amigos entre sí, así que pensé que uno de ellos podría haber invitado a alguien. Al principio, no me preocupó. Sin embargo, los golpes continuaron en mi puerta. Se volvían cada vez más fuertes. Luego escuché un gran estruendo afuera del baño. Agarré una toalla para ver qué sucedía, pero la puerta se abrió antes de que pudiera moverme. En el umbral estaba un hombre que nunca había visto antes. Me miró directamente. Hubo un silencio,
hasta que otro hombre apareció y miró desde el pasillo. «Tienes que bajar», me dijo el primer hombre. Dije que no, pero no sabía cómo salir de ahí con seguridad. De repente, me di cuenta de que mi celular estaba en mi habitación. Mi único plan era ir por el teléfono y salir del baño. Antes de hacerlo, respiré profundo e intenté recordar, pero ya era tarde. Mis amigos me contaron después algunas cosas que ahora recuerdo. Ellos estaban en casa, por suerte. Cuando me oyeron gritar, salieron de sus habitaciones. El hombre me soltó al ver a mis compañeros de cuarto. Parecía enojado y sin saber qué hacer. Les dijo que le dieran su dinero. Ellos respondieron: «No tenemos tu dinero, ni siquiera te conocemos». Estaban asustados y confundidos. Es posible que hayas entrado a la casa equivocada. Después de un breve y tenso momento, los dos hombres cerraron de golpe la puerta principal y se fueron. Aquí es cuando mi memoria vuelve. Caí al suelo y empecé a llorar incontrolablemente. Lo que acababa de suceder me parecía increíble. Me acurruqué en el suelo como un bicho, con el rostro hacia abajo. Llamé a mi mamá desde mi habitación en cuanto recobré el control de mi cuerpo. Para cuando llegó la policía, apenas podía decirle lo que había pasado. Los ruidos que había escuchado antes eran los de dos hombres pateando una vieja puerta de los años 20 hasta romperla para poder entrar. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los policías. Les conté lo que recordaba, que no era mucho. Hubo 50 invasiones de casas ese día, y ni siquiera era mediodía aún. Los oficiales me dijeron que harían lo posible por ayudarme, pero ya era mediodía. Aunque han pasado 10 años, aún me cuesta hablar de lo que sucedió. Mi hermana fue a la UCLA para su primer año de universidad y decidió vivir en un apartamento justo al lado del Cementerio Nacional de Los Ángeles. Mi papá y yo la ayudamos a mudarse, cargando cajas y acomodando sus cosas. Sin embargo, cuando llegamos a casa, mi papá me dijo que vio algo en el apartamento que lo incomodó y no quería que ella se quedara ahí. Para darte un poco de contexto, mi papá es doctor, pero también es muy religioso y ha visto y escuchado muchas cosas extrañas que no tienen sentido. A lo largo de los años, ha tenido sueños que se han hecho realidad tal y como los dijo, lo cual ha asustado a las personas a su alrededor en ocasiones. También dice que ve cosas que la mayoría llamaría sobrenaturales, como fantasmas o demonios, y que esas experiencias son muy reales para él. Me alegra no haber recibido la habilidad de ver o sentir esas cosas. Sin embargo, cuando entramos al apartamento de mi hermana, mi papá dijo que vio una sombra oscura moverse rápidamente a través de la sala y salir por la ventana trasera, lo que hizo que las persianas se abrieran. Pensó que tal vez era una mascota, pero cuando llegó, la ventana estaba cerrada y bien bloqueada. Esto lo hizo sentir incómodo. Resulta que la ventana daba al cementerio. Durante los siguientes 2 años, mi hermana y sus compañeras de cuarto tuvieron muchas experiencias extrañas. En una ocasión, mi hermana escuchó su nombre en la sala, aunque no había nadie más allí. Incluso cuando todas las ventanas estaban cerradas, a veces sentía una brisa fría pasar. Sus compañeras también escuchaban sonidos extraños, como pasos en el pasillo o cosas moviéndose solas. Muchas veces, algo las despertaba en la noche, tocándolas o moviendo sus piernas y diciendo sus nombres. Cuando todos estaban dormidos, ollas y sartenes se movían en la cocina y hacían ruido que las despertaba. Una noche que nunca olvidaré fue cuando estaba visitando. La persona que vivía con mi hermana nos pidió que viéramos su brazo y nos invitó a todas a su desván. Ella solo se quedó allí en la habitación. Parecía que había algo allí porque los vellos de su brazo se erizaban. Fue muy espeluznante, pero los vellos de sus brazos y piernas bajaban en cuanto se movía. Hizo esto una y otra vez, y cada vez que cruzaba la línea, podíamos ver los vellos de su brazo levantarse rectos, como si algo estuviera allí. Volvían a bajar cuando se alejaba, pero no solo el lugar de mi hermana estaba embrujado.
Su vecina también tuvo experiencias extrañas. La chica de al lado decía que podía ver el fantasma. Cuando iba al lugar de mi hermana, a veces se apartaba rápidamente, como si estuviera dejando pasar a alguien. Parecía poder percibir algo que no podíamos ver. Mi hermana dejó de invitarla porque eso la asustaba mucho. La misma vecina también contó una historia sobre cómo su novio, que era deportista, vino un día y fue empujado hacia atrás hasta caer, como si alguien lo hubiera tacleado. Mi hermana estaba sola en el apartamento una vez y escuchó su nombre desde el desván. Esto la hizo sentir muy incómoda. Tenía tanto miedo que ni siquiera podía levantarse de la cama. Así que me llamó y me pidió que durmiera con ella. A unas 2 horas de distancia yo estaba en la universidad en San Diego en ese momento. Estaba en una fiesta pasada la medianoche. Conduje aunque todo salía mal, porque sabía que su casa estaba realmente maldita. Tuve suerte de que nada extraño me sucedió durante el fin de semana. Cuando mi hermana estaba sola en ese apartamento, todavía no podía deshacerse de la sensación de que alguien o algo la estaba observando. Mi esposo y yo fuimos a un juego de Fleetwood Mac la primavera pasada. En el último minuto, a mi esposo se le ocurrió la idea de buscar boletos en Craigslist. Después de ver un anuncio, respondió, pero no estábamos seguros de si obtendríamos los asientos. Esperamos, ya que pensamos que podría no funcionar. La persona con la que habíamos hablado nos envió los boletos por correo electrónico justo antes del espectáculo, sin siquiera pedir dinero. Aunque fue una sorpresa, estábamos muy felices porque amamos su música, especialmente la de Stevie Nicks. Cuando llegamos al lugar, fue fácil y rápido pasar por seguridad. Nos sorprendió lo cerca que estábamos del escenario mientras caminábamos. Estábamos sentados en el centro de un gran lugar cerrado, en el área de la pista. Es el mismo sitio donde tienen lugar bandas y partidos de la NHL. Ambos comentamos que no parecía real estar allí. Mi esposo habló sobre las imágenes y películas que se mostraban detrás de la banda en la pantalla grande, mientras los veíamos tocar. En la pantalla había una silueta de una mujer bailando. Mi esposo dijo que se parecía a mí. Al principio me reí, pero luego entendí que era verdad. La forma en que bailaba se parecía mucho a mi manera de bailar, y su silueta se asemejaba mucho a mi cabello y a un vestido viejo que tengo. La mujer bailaba mientras los cuervos volaban por la pantalla y levantaba las manos como un ave. Antes de darme cuenta, me dirigía en la misma dirección que la silueta en la pantalla. Pensé que tal vez lo estábamos viendo de esa manera por nuestras propias percepciones. Cuando llegamos a casa del espectáculo, mi esposo me dijo que pensó que vio cómo la energía se traspasaba hacia mí mientras la cantante cantaba. Debo decir que soy cantante, y eso fue justo cuando comencé a escribir y componer canciones nuevamente. Todo parecía una buena señal, pero no pensé demasiado en ello. Esa noche, vi algunas entrevistas con Stevie Nicks. Encontré una en la que hablaba de Triad, un libro que le dio la idea para la canción Rhiannon. Desafortunadamente, olvidé revisar el libro como me había prometido hacer. Después de unos meses, decidí convertir la pequeña habitación casi vacía en nuestro apartamento de 2 habitaciones en un armario. Compré estantes en IKEA para ayudar a mantenerlo todo en orden. Era un desastre en la habitación mientras trabajaba en el armario esa semana. Había montones de ropa y zapatos por todas partes. Mientras limpiaba, encontré una pila de libros que nunca había visto antes. Estoy segura de que no compré esos libros. Todos parecían muy viejos y sucios, y no estaban en la habitación antes de que comenzara a limpiar. Incluso había telarañas en algunos de ellos. Mi corazón se detuvo cuando empecé a revisarlos. Uno de ellos era Triad. Los libros desaparecieron antes de que pudiera preguntarle a mi esposo si él los había traído. Él dijo que nunca los había visto antes. Debía estar diciendo la verdad, porque no le había dicho que quería ese libro ni ningún otro. No sabía de dónde venían los libros después de pensarlo durante semanas. Cuando vi la portada de Triad, me quedé sin aliento. Llegó allí,
pero no tengo idea de cómo. Toda la situación ha sido muy especial, por decirlo menos, Soy una mujer de 25 años. En noviembre, me mudé a una nueva zona de la ciudad por mi cuenta, con mi perro. A la gente del ambiente hipster le encanta esta área, que tiene tiendas cool, galerías de arte y bares únicos. Aunque hay un poco más de crimen aquí que en otras áreas, aún me gusta el ambiente. Hay muchos bares y restaurantes geniales cerca, y también hay excelentes parques para perros, donde mi perro puede jugar y conocer a otros. Vivo en el primer piso de una casa de 6 unidades. Soy la única persona soltera que vive en el primer piso. A veces se pone muy tranquilo. La puerta de entrada del edificio está bloqueada, pero la puerta de atrás no. Así que cualquiera puede entrar a los apartamentos por esa puerta. Mi perro se enfermó mucho poco después de que nos mudamos. Tan pronto como comía tenía convulsiones, lo cual me asustaba mucho. La llevé al veterinario. Fue difícil descubrir qué le pasaba. Estaba vomitando cada 2 horas por la noche y tenía que limpiar después de ella. No podía dormir en absoluto. Ambas estábamos pasando un mal momento y yo estaba estresada y agotada. Ocurrió de forma intermitente durante 2 meses hasta que finalmente la llevé a una mejor sala de emergencias veterinarias, donde tuvo que quedarse la noche. Había estado corriendo con ella en mis brazos en ese momento. Me hizo llorar, sentirme impotente y estar tan estresada. Tan pronto como llegamos al doctor, la atendieron para ver qué sucedía. Alrededor de las 7 p.m., llegué a casa sola, cansada y preocupada por mi perro porque no sabía qué pasaría. El veterinario me llamaba cada 30 minutos o 1 hora para decirme lo que ocurría. Acababa de colgar el teléfono con el veterinario a la 1:15 de la madrugada, cuando escuché algo en la puerta trasera. Sonaba como si alguien estuviera sacudiendo la manija, se alejaba y luego intentaba de nuevo. Al principio pensé que solo era el viento. Llamé al 911 de inmediato, a la 1:29 de la madrugada. No había nadie allí cuando llegó la policía. Vinieron con unos 10 oficiales y linternas para revisar cada habitación y armario. Esto me hizo sentir un poco más segura, pero no encontraron nada extraño. Después de lo que sucedió, estaba realmente asustada, así que 2 días después instalé un timbre Ring para vigilar las cosas. Como no había dormido en 36 horas, incluso me quedé en un hotel cercano por 2 noches. Por todo eso, no he pagado mi alquiler este mes porque mi casero aún no ha arreglado la cerradura de la puerta trasera ni puesto un cerrojo a la puerta trasera de mi apartamento. Pero recibí una advertencia de que si no pago pronto, tendré que pagar recargos. También me dijeron que podría mudarme a otro edificio y comenzar un nuevo contrato allí. Esto podría ser una buena oportunidad para vivir en un lugar más seguro. Las personas que quieren alquilar mi habitación aún no me han dicho qué hacer a continuación. Con todo lo que he pasado últimamente, es mucho para pensar.